noches a todos. Gracias al doctor Salgado por la presentación. Y como él bien lo dice, pues nos reúne en este horario un tema que es continuación de la revisión de hace 8 días que nos hizo el doctor Francisco Urbina. Entonces me compete hoy el tema de la reanimación en poblaciones especiales. Entonces, cuando uno empieza a enfocar este tema o el enfoque que le quise dar, pues es imposible no incluir las organizaciones que se han dedicado, digámoslo así, como el objetivo a generalizar el lenguaje de la reanimación en todo el mundo para poder impactar en resultados, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre que estamos en el pregrado, en formación, trabajamos como médicos generales, siempre se nos ha hablado de estos eslabones de la supervivencia y sabemos que estas cadenas tienden a tener unos muy buenos resultados cuando nosotros las aplicamos tanto en el ámbito intrahospitalario como en el ámbito extrahospitalario. Y muy seguramente va a pasar muchísimo tiempo, muchísima investigación y mucho recurso para definir si en algún momento esto irá a cambiar, si agregará algún eslabón a la cadena o simplemente se va a recortar. Por el momento nos vamos a quedar con estas. eh, y una de las grandes conclusiones o de los objetivos que nosotros tenemos con el paciente en nuestro servicio de urgencias o en el campo de la atención extrahospitalaria siempre va a ser este. Y fue una de las conclusiones con las que cerramos la charla la semana pasada, que una de las compañeras bien lo dijo, y es, debemos adquirir esa habilidad en el contexto de cualquier condición clínica de prevenir que ese paciente llegue a una condición de parada cardíaca. Entonces, no solo se trata del escenario extrahospitalario, ¿cierto? Sino también intrahospitalario durante la ronda médica, todo lo que nosotros podamos eh, detectar con una habilidad adquirida, obviamente, y con un buen equipo en trabajo, para que esos pacientes no caigan en esos ritmos de paro que de una u otra manera ya están aportando de manera negativa a unos malos desenlaces. Sin embargo, cuando uno revisa este tema, pues se da cuenta que las mejores prácticas en el caso de un paro cardíaco siguen siendo estos 4 ítems. No importa la población, ¿cierto? Habrá que hacer unos ajustes, digámoslo así, en la técnica, en la velocidad de compresiones tal vez, pero vamos a hablar de compresiones torácicas continuas de alta calidad y que no se deben interrumpir, ¿cierto? De un manejo ventilatorio adecuado, de una desfibrilación temprana sea el escenario indicado o no, y la identificación y el tratamiento de causas reversibles, haciendo referencia a las 4H y a las 4T. Pero lo que sabemos y lo que hemos visto es que estar preparados y adquirir la habilidad en estos entornos, pues va a mejorar los resultados. De ahí la presencia de equipos de respuesta, de alta eficiencia o las instituciones de alta complejidad que tienen equipos de respuesta rápida y eso todo va encaminado no más allá de la prevención, como ya lo dije anteriormente, de evitar que el paciente entre en un escenario de parada. Esto es algo que me llamó mucho la atención y buscando bibliografía, esto es algo que tomé de la revista americana de emergencias y miren que ya empezando a hablar de un contexto de población especial, pues el autor acá nos quiere dar un punto clave o sí, un punto importantísimo, que es que nosotros debemos, en la medida de lo posible, customizar o personalizar esas aproximaciones a unas circunstancias que son únicas. Nosotros podemos ejercer de manera muy buena con nuestro equipo de trabajo una reanimación en el contexto, digámoslo, de los escenarios más frecuentes. ¿Y qué es en lo que se nos ha entrenado? En la parada cardíaca intra o extrahospitalaria, en el paciente con un problema cardíaco, una muerte súbita, un probable evento coronario, ¿cierto? Pero hay circunstancias que se salen de la literatura, de las experiencias que uno tiene, y eso es lo que hace entonces para nosotros en urgencias
tener que hablar temas como el que nos reúne hoy. Pero entonces, para nosotros, ¿cuáles serían las poblaciones especiales o esos escenarios que se salen a esa norma? Y realmente son muchos. Entonces, esta clasificación la hace la Sociedad Europea y miren que ellos empiezan haciendo un subgrupo en donde incluyen las afecciones fisiológicas y metabólicas, hacen otro, donde meten pacientes que están expuestos a una parada cardíaca por causas externas o ambientales, e incluso hacen otro en, en poblaciones que solo se afecta la condición cardíaca, principalmente para dentro de un cateterismo, de una cirugía cardíaca, o en pacientes que tienen el uso de equipos de circulación extracorpórea. Desde acá, pues entendiendo que esto es un tema que puede ser muy extenso para la capacidad que tenemos de desarrollo en este momento, en cuestiones de tiempo, pues yo quise enfocarla en lo que me parece a mí la población que puede ser que con más frecuencia nos ingrese por nuestro servicio de urgencias. Entonces miren que dentro de la parte de las afecciones fisiológicas, pues debemos hablar de esa población especial que es la embarazada, en el contexto de la población que sufre hipoxia, porque incluso la misma literatura, como vamos a ver más adelante, nos dice, eso no es lo más común, que un paciente haga paro por hipoxia, pero es que dentro de esos pacientes con hipoxia hay dos escenarios muy interesantes que no estamos exentos que se nos presenten a urgencias, como son el paciente que sufre un ahorcamiento o un ahogamiento, ¿cierto? Y por último, quise hablar en el contexto de nuestra parte y en este momento nuestra formación geográfica, estamos en la cercanía al páramo, estamos en la cercanía a un nevado y posiblemente pueda estar relacionada con un ahogamiento, pues de la hipotermia accidental. Me parece que muchos de estos otros ítems o subtemas que vemos acá, como la embolia pulmonar, los agentes tóxicos, la descarga eléctrica o impactos por rayos y el traumatismo, como bien lo revisamos a 8 días, perdón, podríamos hacerlo en un escenario aparte y complementario pues a esta charla. Entonces, no está de más decir que la gestante debe ser nombrada en esta revisión porque es una población especial, ¿cierto? Podríamos decir y agradecer que es una condición infrecuente en nuestro escenario tener una materna en una parada cardíaca, pero ya de entrada sabemos que va a ser una condición grave, que de entrada va a requerir unos recursos eh, multidisciplinarios y amplios, y que muy seguramente va a requerir unas condiciones especiales debido a todas esas particularidades que tiene una mujer en embarazo durante toda su gestación. Y acordémonos a grosso modo que es que esto puede estar a favor o en contra de que la paciente desarrolle un ritmo de paro y que esté a favor o en contra de que salga de ese ritmo de paro. Entonces recordemos que ellas tienen un aumento del gasto cardíaco, pero que a su vez tienen una caída en la presión coloidosmótica y que tienen una resistencia vascular sistémica menor. Entonces yo voy a demorarme en detectar esos signos, digámoslo así, tempranos de choque. Eso ya lo hemos revisado en algunas ocasiones. Y que después de la semana 20, esas maternas, por ese tamaño del útero, ¿cierto? Empiezan a tener una compresión extrínseca sobre grandes vasos a nivel abdominal, que es la aorta y la cava. Y eso no nos beneficia en una paciente que está en un ritmo de paro, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos una consideración desde esa parte. Y a eso le debemos sumar que pueden ser vías aéreas difíciles, aunque nosotros en urgencia manejamos esa directriz de que todas nuestras vías aéreas son difíciles. Y por último, pues que tenemos un diafragma elevado que no se desplaza bien, una materna que no tolera bien las preoxigenaciones o los periodos de apnea y que tiene una disminución de la presión arterial de oxígeno que va a disminuir mucho más rápido en estos escenarios. Entonces, en resumidas cuentas, recordémonos que dentro del proceso de reanimación empiezan a aparecer unos ítems muy especiales y muy prácticos para esta población que han demostrado mejorar el resultado finalmente de este desenlace que puede ser fatal para el binomio. Entonces, tenemos esa vía aérea difícil, ese síndrome o aortocava después de la semana 20, tenemos unos cambios anatómicos dados por el útero grávido y por el desplazamiento del diafragma restringido, unas mamas hipertróficas que nos llevan a que la reanimación pueda ser compleja.
Pero entonces, bien lo hablamos la semana pasada, ¿qué podemos hacer nosotros con esa secuencia que bien conocemos del A, B, C, D, E y posterior, ¿cierto? Pues esto no es una camisa de fuerza y lo vamos a modificar según lo que nuestra paciente nosotros en el abordaje inicial consideramos que necesite, ¿cierto? Si es una condición exsanguinante, pues muy seguramente yo me voy a preocupar más por hacer la parte de la circulación antes de ingresar a proteger la vía aérea. Muy seguramente eso vaya a ser el normal proceder. Pero vuelvo y digo, todo dependerá del escenario que esa materna nos esté ofreciendo para nosotros empezar el trabajo. Entonces, en esto no me voy a demorar. Lo que quiero concluir acá es que nosotros conocemos estos procesos, nosotros estamos en contacto todos los días, podríamos decir, con los pacientes a los que hay que aplicarle estos protocolos, pero me llama la atención es que en el contexto de una paciente embarazada está por allá a un lado derecho en una letra y en un cuadrito que puede ser hasta poco llamativo, aspectos que son fundamentales y claves para nosotros obtener mejores resultados en la reanimación. Y si ahí lo alcanzan a ver, pues miren que no se sale de los 4 ítems que hablamos al principio. Haga buenas compresiones, haga un RCP de alta calidad, pero miren el segundo ítem que nos señalan ahí y es el desplazamiento uterino lateral para aliviar la presión de los vasos principales del abdomen. Y eso es algo que, ¿por qué no? Somos humanos y cometemos errores y más aún en un escenario altamente estresante como es el de una materna que está en un código azul. La literatura nos ha propuesto varios movimientos para desplazar ese útero y esa cavidad uterina, ¿cierto? Pues no debemos complicar ya lo que ya está complicado. Si la materna viene en una tabla rígida por X o Y razón, podríamos usarla en ese contexto de reanimación, no solo para mejorar nuestras compresiones de alta eficiencia, sino también para desplazar el útero, pero miren que deberíamos tener un equipo humano bien interesante para sostener esa tabla en ese ángulo y mientras conseguimos todas las sábanas, cobijas, almohadas para mantener esa inclinación, pues vamos a perder tiempo que es extremadamente valioso. Entonces no nos compliquemos y hagamos uso de lo que puede ser lo más simple y lo más práctico. Entonces, otra complicación puede ser ese aumento de tamaño de las mamas, esos úteros grávidos, ¿cierto? Y uno a veces encuentra, ¿cierto? Estudiantes o colegas que dicen una materna, cómo se desfibrila, o si hay que cardiovertir, dónde le pongo yo las palas. Y miren que realmente es algo que tenemos que hacer porque estamos hablando de un escenario mortal para la madre y para el hijo. Entonces acá no hay mucho que dudar. Si hay que intubarla, se debe intubar. Si es una condición donde podemos premedicar, se hará premedicación. Si es una condición en paro, evitaremos la premedicación a no ser que fallemos ese primer intento como lo hemos evaluado como en el protocolo de Crash, ¿cierto? Pero miren que también podemos usar hasta una sola mano para hacer ese desplazamiento. Puntos a tener en cuenta acá, pues que el acceso venoso, los accesos múltiples no solo van a ser de gran calibre, sino que deberían ser supradiafragmáticos por ese mismo fenómeno fisiológico de la obstrucción aortocava que ya nombré. Debemos desplazar el útero, no me voy a cansar de repetir eso. Definiremos si se requiere el manejo avanzado de la vía aérea con nuestro recurso y nuestros mejores primeros intentos. Y hay algo muy interesante, y es que en este eje de reanimación, todas las acciones deben ser simultáneas, más no secuenciales. Y eso incluye tener un contacto muy estrecho con el líder que lleva el tiempo de la reanimación. Porque cuando nosotros activamos el código azul en estas poblaciones, pues es algo que se debe extrapolar a todo el hospital. Porque si tenemos unidad neonatal, ya están atentos y muy seguramente van a bajar a asistir a recibir ese neonato. Y porque el grupo de ginecología muy seguramente va a bajar a donde la paterna esté. Y eso se vuelve muy claro en lo que vamos a decir a continuación. Miren que acá mismo, dentro de los protocolos de la AJA, nos dicen usted está haciendo todo lo posible por sacar esa materna adelante en ese ritmo de paro, pero entonces tenga presente que debe preparar el escenario para hacer una cesárea perimorte. Sería muy interesante y sería muy debatible también que nosotros en esta charla pudiéramos definir técnicas quirúrgicas, las herramientas necesarias para hacer una cesárea perimortem y qué experiencia hemos tenido en este escenario, pero lo vimos al principio, no es lo más común.
pero nos va a tocar muy seguramente durante nuestra profesión como líderes de un servicio de urgencias tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Acuérdese que usted activa un código azul, que usted tiene un equipo de trabajo y que si en 4 minutos no hemos obtenido un ritmo de perfusión, debemos proceder a hacer una cesárea perimortem. Entonces, ¿esto por qué debemos hacerlo? Algo que suena como tan bizarro, tan agresivo, ¿cierto? Y es porque realmente la pregunta que debemos resolver es, ¿esto impacta en la sobrevida de la materna? ¿Sí o no? Y si nosotros de entrada decimos, bueno, sacar un bebé y quitar todo eso que está sucediendo como fenómeno obstructivo en grandes vasos abdominales, pues nos vamos a ver que descomprimimos los grandes vasos, que todo ese flujo sanguíneo que se direccionaba para la placenta y el útero, pues lo vamos a usar ahora para nuestra materna y vamos a mejorar su gasto cardíaco en un porcentaje significativo en cuanto a volumen me refiero, ¿cierto? Y vamos a mejorar la dinámica respiratoria de esa materna. O sea que sí, esta población se beneficia de este procedimiento cruento en una sobrevida aumentada hasta un 54%. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué pasa con los diferentes tipos de edad gestacional? Y miren que la misma literatura nos dice, si usted tiene una materna de menos de 20 semanas, no considere esto como una medida salvadora, usted está reanimando la materna, sí o sí. Lastimosamente, por esas semanas de gestación, muy seguramente ese producto de la gestación no va a ser viable. Entre la semana 20 y 23, usted ya puede estar pensando en que si tiene el recurso en su institución para manejar productos extremos en peso, ¿cierto? Pues podría someter a la paciente a ese escenario de la cesárea perimortem, ¿sí? Pero lo mismo, vamos a resucitar adecuadamente a la madre y no va a ser tan necesario dirigir esa reanimación para beneficios del feto. Y por encima de la semana 24, aquí estamos hablando de manejar lo mejor posible la situación para mejorar los desenlaces del binomio, o sea, de la materna y de su bebé. Y esto es algo que nuestras profes, la doctora España y la doctora Olaya, nos hacían mucho hincapié en la rotación o cuando revisamos este tema con ellos. Y es que puede suceder en ese corre-corre del código azul de una paciente gestante, ¿cierto? Que nosotros recibamos la llamada y nos digan, estamos listos en quirófano, suban la paciente. Y nosotros sabemos lo que implica desplazar un paciente crítico, no en paro, crítico, por un hospital, pasándolo por los servicios, con el ascensor y llevarlo hasta quirófano donde lo entreguemos. Sí, pueden haber rutas de acción, pueden haber momentos donde el servicio del ascensor esté disponible para nosotros, pero este caso no va a ser. En este caso lo que nos sugieren es, se hace el procedimiento a la cabecera de la paciente donde se haya activado el código azul. Por ejemplo, una experiencia personal se hizo en el servicio de urgencias a la cabecera del paciente. ¿Puede suceder en un servicio de sala general? Muy seguramente sí, pero la idea de estas imágenes es entender que es una paciente en paro, que es un bebé que necesitamos en 4 minutos determinarle la necesidad de una cesárea perimortem y que muchas veces esto incluso lo vamos a hacer en unos niveles de atención donde podamos no tener la asistencia de un neonatólogo y mucho menos de un ginecobstetra y seamos nosotros los responsables de ese procedimiento que, como vuelvo y digo, esto es un tema complejo, muy debatible, con mucho temor, con mucha parte legal, porque estamos hablando de las maternas, pero que puede ser discutible al final de la charla. Entonces, para darle continuidad a esta sesión, quise tocar el tema de los pacientes con hipoxia porque miren que cuando uno revisa la literatura, lo que a uno le dicen es, vea, eso es un escenario poco común. Y si uno le pone lógica, pues realmente lo que nosotros hacemos con mucha más frecuencia es reanimar esos pacientes cardiópatas con muerte súbita, que se benefician de un DEA, ¿cierto? Que se benefician de la desfibrilación temprana. Entonces la literatura nos arroja este baldado de agua fría y uno como médico de urgencias de pronto dice, venga, pero acordémonos que a nosotros siempre nos han dicho que esa población infantil, neonatal o lactante hace paro más fácil es por hipoxia. Entonces puede que en el escenario de nosotros esto no sea algo tampoco común. Y si nos vamos para las poblaciones que se han atrevido a estudiar estos escenarios como la asiática, donde nosotros sabemos
que hay muy buena red de atención de APHs, pero también una alta tasa de mortalidad por suicidio, ¿cierto? Ellos tienen unos datos muy interesantes que se restringen a la mortalidad por hipoxia en pacientes por ahorcamiento o por ahogamiento, y eso lo vamos a hablar muy adelante, más adelante. Entonces miren que también puede ser causa de una revisión muy extensa hablar de esas causas de paro por asfixia o por hipoxia, porque no solo van a incluir los eventos traumáticos, sino enfermedades que nosotros nos afrontamos en el día a día. Acuérdense el autopip y los pacientes asmáticos, los pacientes con alteración de su estructura como anatómica, como los epocosos, o los pacientes, perdón, con EPOC, que pueden hacer un trauma secundario a la conexión a un ventilador, ¿cierto? Los pacientes que están haciendo una respuesta anafiláctica que hacen obstrucción de la vía aérea, una neumonía, un mal de alturas, una anemia severa, y acá ya empezamos a ver el paciente que sufre un intento suicidio por colgarse, un paciente que se ahoga o un paciente que queda sepultado durante una avalancha. Eso también son escenarios especiales y lo podemos ver así, ¿cierto? Pero entonces, en resumidas cuentas, en el contexto de ese paciente que para por hipoxia, miren que es difícil encontrar evidencia de valor científico más allá de las opiniones de expertos, porque uno diría, si lo que el paciente necesita es oxígeno, pues yo priorizo mi ABC, mi A y la B sobre la C y la D, ¿cierto? Pero realmente, no sé, hemos visto personas que nos ha tocado hacer de pronto varios procesos de inducción, de actualización en reanimación, como cada vez más la reanimación se concentraba en el masaje cardíaco y si usted no está dispuesto, no tiene el equipo para asegurarse usted y no contaminarse y ofrecer una buena ventilación, no la haga, con las compresiones está bien. Entonces, esto es un tema muy debatible en el contexto del paciente con hipoxia. ¿El problema cuál sería? Hacer un estudio que nos permita demostrar eso en el contexto de esta cadena de sucesos en la fisiología del paciente con hipoxia. Porque nosotros sabemos que yo tengo un paciente que tiene una obstrucción de la vía aérea, está haciendo una apnea, y que esa saturación arterial de oxígeno va a empezar a disminuir y según nuestra reserva fisiológica, según nuestras comorbilidades, según nuestra edad, según si estamos en embarazo o no, pues entonces esa respuesta va a ser muy variable entre la población. Lo que sí sabemos es que hay una media por debajo de 60% de saturación arterial de oxígeno para que ese paciente entre ya en una pérdida del nivel de conciencia. Y seguido de esto empieza a correr el reloj para que el paciente haga un ritmo de paro, que en los pacientes con hipoxia suele ser un ritmo no desfibrilable y suele ser la asistolia. Entonces miren lo que dice ahí en ese cuarto apartado de esta cadena de sucesos, y es que usted tendría entre 3 a 11 minutos para actuar, para evitar que ese proceso respiratorio empeore, para desbloquear esa vía aérea, que el paciente respire y evitar la sistolia. Eso es muy fácil decirlo, pero 11 minutos en una sala de reanimación se van en un parpadeo y por eso nosotros necesitamos estar muy alertas a todas nuestras indicaciones y evitar que hayan pausas y momentos de pérdida de tiempo en ese escenario. Y obviamente, el paciente que se está protegiendo, el paciente que está haciendo un esfuerzo exhaustivo para proteger la vía aérea, pues es el paciente que más le tenemos que poner la mano para evitar que nos haga un deterioro de esa fatiga muscular que lo lleve a una pérdida de conciencia, a un riesgo de entrar en una parada cardíaca. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Muy raro que usted por hipoxia haga un ritmo desfibrilable en este escenario. Concéntrese en las compresiones de alta eficiencia. Entonces, uno revisa la literatura americana, revisa la literatura europea, revisa lo que han informado la población asiática y se da cuenta que sobrevivir a un paro cardíaco por asfixia es poco frecuente. Y esto podría ir de la mano porque nos hemos entrenado como sociedad para atacar ese infarto en el contexto de origen cardiovascular, más no de un contexto de una asfixia. Entonces uno diría, pues todos sabemos hacer un Heimlich en un restaurante a las 12 del día, un fin de semana si es necesario. Nunca nos ha tocado, no me ha tocado, ya alguno nos contará alguna vivencia que haya tenido, pero eso debe ser un escenario bien angustiante para la familia, los que están en ese lugar
y para el médico que va a abordar ese paciente. Entonces, mire que este estudio nos dice, nosotros vimos que los pacientes que morían por asfixia, que no excluyendo a los que se ahorcaban o los que sufrían un ahogamiento, les iba mucho mejor que a esas otras dos poblaciones. Y a los que se ahogaban les iba muy mal. Lastimosamente su supervivencia era muy pobre debido a las secuelas neurológicas que tenían. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué pudo suceder esos resultados? Y uno se pone a pensar o a maquinar ideas y se da cuenta que es que yo puedo ser un paciente epiléptico y quedarme solo en un jacuzzi y me da por convulsionar cuando justo mis amigos estaban haciendo otra cosa. ¿Cuánto tiempo pasó para que ellos se dieran cuenta? O en nuestra población, algo más local. Yo soy un criador de peces, de truchas, de mojarras, y en un descuido mi hijo chiquito jugando al lado del lago, lo veo inmerso y no sé cuánto tiempo llevaba ahí. Entonces, muy seguramente eso también impacta en la supervivencia de esta población. Pero algo muy importante que no se nos debe olvidar, y es la fisiología de estos pacientes. Si el paciente está inconsciente, no respira, pero usted le percibe pulso, trabájele a ese paciente, que muy seguramente va a tener unos buenos resultados al final de la jornada. Y dentro de esas poblaciones, entonces, que sufren hipoxia, quise nombrar una condición que es rara, pero es especial y tiene una alta morbimortalidad para la persona que sobrevive a un ahorcamiento. Entonces, nosotros sabemos que el principio que rige este tipo de lesiones va a ser la anoxia, ¿cierto? Porque hay un colapso de la tráquea y si la vía aérea queda un poquito permeable, pues la lengua se va a encargar de obstruir ese poquito de tráquea funcional o por donde pasa aire y el paciente finalmente hace su anoxia. Pero al hablar del cuello, uno ya ve que hay vía aérea, que hay estructuras vasculares, que hay varoreceptores y que está la columna y el plano raquimedular. Entonces ahí ya vamos sumando puntos para ver esto como una población especial y de interés para nosotros. Entonces, se ha visto en modelos en perimortem, ¿cierto? Que la tráquea requiere más o menos 15 kilogramos de presión para colapsarse. Si eso es lo que requiere la tráquea, yo concluyo que un vaso como la aorta o la vena o las venas yugulares van a necesitar, perdón, las carótidas van a necesitar una presión mucho menor, ¿cierto? Entonces ahí vamos sumando puntos para tener un evento catastrófico a nivel neurológico central, que obviamente si le sumamos a esa estimulación a nivel de las carótidas de los varoreceptores, pues el paciente de una u otra manera va a ser una arritmia o va a ser una bradicardia y termina en un paro. Y hay algo que se le suma a esa mortalidad en estos pacientes y es la lesión medular, que de entrada sabemos va a ser de niveles muy altos, C3, C2, ¿cierto? Y eso ya sabemos las complicaciones que acarrean, pero acá lo que debemos entender es que hay que sospechar esto si lo que nosotros vamos a hacer en el momento de la atención del paciente es asegurarle la vía aérea. Y eso es otro ítem que me pareció muy importante aclararlo en el contexto de la reanimación de estos pacientes. Entonces, tenemos esa hiperextensión del cuello, ese colapso de esos procesos espinales y transversos de los cuerpos vertebrales cervicales, una ruptura ligamentaria y muscular, una inestabilidad de esos cuerpos y una lesión de cualquier tipo o hasta sección completa de la médula y pues la complicación que acarrea. Entonces, uno diría, bueno, y si sucede todo eso, todos estos pacientes los tenemos que intubar, es lo mejor que debemos hacer, porque qué tal que así como está hematizado todo ese tejido blando, yo ese paciente en cuestión de minutos pierda la vía aérea y tenga que proceder con una vía aérea quirúrgica. Y me puse a buscar literatura y este estudio me llamó la atención, es un estudio canadiense que se hizo en Ottawa y ellos lo que hicieron fue todo lo que les llegara con signos, estigmas de ahorcamiento, le metían el laringoscopio, ya fuera para asegurar la vía aérea o no, y miraban los cambios que encontraban ahí, ¿cierto? Obviamente, había mucha población que iba a fallecer en ese contexto. Entonces tuvieron unos resultados en población viva y unos resultados en población, digámoslo, a nivel post-mortem. Y esos pacientes que sobrevivían, las laringoscopias, la mayoría, si es que no todas, las reportaron como normal. No había una lesión de interés en la glotis, en las cuerdas vocales,
que sugiriera que ese paciente había que intubarlo. Sin embargo, a los pacientes que les iba mal, que tenían un desenlace fútil, pues realmente se vio que tenían lesiones como la sección completa de la tráquea, entre lesiones vasculares y medulares también complejas. Entonces, ¿qué nos concluía este artículo? Vea, preocúpese más por la condición en la que usted está evaluando al paciente, preocúpese más por todas esas lesiones que puede tener a nivel vascular o a nivel neurológico, a nivel raquimedular. Y si usted ve que el paciente está convulsionando porque tiene una encefalopatía, el paciente está ansioso, no va a proteger la vía aérea, pues ahí usted toma la decisión de intubarlo. Pero no se atreven entonces a decirnos que vamos a intubarlos a todos. Vuelve y queda la duda. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros pacientes en un servicio de urgencias a la hora de individualizar el proceso de reanimación? Y la otra cara de la moneda, entonces, en el contexto de esa hipoxia y de esa población especial, vienen siendo los pacientes que se nos ahogan, ¿sí? ¿Y por qué tengo esa imagen ahí? Porque lo que se ha visto es que esto es una de las principales causas prevenibles en morbimortalidad en los niños, principalmente menores a 4 años. Son personitas muy inquietas, la mayoría de los escenarios son muy tristes porque, digamos, la mamá está lavando en el tanque la ropa, se voltea a extender la ropa, el niño se le va el juguetico al fondo de donde la mamá saca el agua y cuando la mamá se dio cuenta, el bebé no sabemos cuánto tiempo estaba inmerso en ese tanque, ¿cierto? O muchos otros escenarios, infinitas posibilidades habrán. Pero obviamente miren lo que nos dice acá, es una causa prevenible como cualquier escenario. ¿Y esto por qué me pareció interesante? Porque cuando uno evalúa o estudia sobre el paciente que sufre una inmersión, un ahogamiento, se da cuenta que no siempre hay exceso de líquido en los pulmones y en las unidades ventilatorias. Se ha descrito que los pacientes pueden hacer como un factor protector un laringoespasmo muy fuerte y deja que muy poquita cantidad de líquido entre al espacio, a las unidades distales de las vías respiratorias, a los bronquios terminales y a los alvéolos. Sin embargo, también se ha visto que cuando ese líquido entra, pues barremos el surfactante. Empezamos a tener un aumento en la permeabilidad capilar y alveolar y eso se va a traducir en un problema y un distrés respiratorio para el paciente. Entonces hay atelectasias, alveolitis, se desarrolla un edema pulmonar no cardiogénico por esos cambios tan bruscos de presión, tenemos una distensión pulmonar disminuida, un aumento en el cortocircuito derecha-izquierda y finalmente pues un desenlace que dependerá muchas veces de quién socorra a ese paciente. Pero miren lo que nos dice la literatura. En el caso de un ahogamiento, usted no debe preocuparse porque ese paciente tenga una lesión cervical. Eso es muy poco probable que lo tenga. Por favor, priorice la secuencia del AB para que usted corrija esa hipoxia y el paciente no le haga a usted un ritmo de paro. Pero se nos olvida a veces que en un fin de semana y más con un puente, nos da por irnos para el río, para el peñol, para la cascada, clavarnos y tirarnos de cabeza y nosotros entonces estamos expuestos no solo a sufrir un ahogamiento, sino también a un trauma raquimedular y a eso le sumamos un trauma craneoencefálico severo. Entonces, por eso, como hay tanta variedad poblacional, todas esas recomendaciones de los expertos tenemos que saberlas aplicar a nuestra población. Pero ¿qué concluimos en el escenario de un ahogamiento? Si usted es el primero en llegar a esa escena o el primero en entrar en contacto con ese paciente y se da cuenta que el paciente no está respirando, no está consciente, pero tiene pulso, haga ventilación inmediata. Eso es lo que ha mejorado la probabilidad y la supervivencia en ese paciente, siempre y cuando el paciente no respire, pero tenga pulso. Vuelvo a hacer énfasis. Y ya está el escenario más complejo. El paciente no responde, no respira y no tiene pulso, que eso ya se reduce a empezar la secuencia de RCP en la que tanto nos hemos entrenado. Y miren que podemos extrapolar esos eslabones también al paciente que sufre un accidente a nivel marítimo o en una piscina. Y acá hay algo muy importante que hay que aclarar. Lo primero, la prevención. Lo segundo, si usted reconoce a esa persona con distrés y usted no tiene la capacidad, ni el entrenamiento, ni el estado físico para ir a hacer la respuesta de socorro y ayudar a esa persona,
pues no lo haga, porque si no usted se va a volver parte de ese tercer eslabón de la supervivencia. O sea, usted va a ser el elemento que va a usar esa víctima para flotar. Usted no va a ir a ayudar a una persona que está tranquila y calmada, usted va a ir a ayudar a alguien que está peleando por su vida. Y eso es un escenario que muy seguramente ninguno de nosotros ha tenido el entrenamiento para hacerlo. De ahí en adelante no cambia mucho el eslabón. Una vez entremos en contacto con el paciente, pues vamos a proveer el cuidado necesario. Y mire lo que nos dice el autor con clase 1 y evidencia C de recomendación. Si su paciente fue un niño, un adulto, un hombre muy sano, que requirió solamente unas cuantas ventilaciones para que empezara a toser y a respirar por sí mismo, igual debe ingresar a una institución. Y mire que el estudio acá nos dice, vea, estos pacientes pueden llegar con muchos distrés respiratorios. El que tiene un distrés leve, pero pues se ve tranquilo, ni oxígeno usted le va a poner, el que está moderadamente enfermo o el que está grave, ¿cierto? Entonces uno diría, pues bueno, no hay ningún problema. Si el paciente dice que ya se quiere ir, yo le doy salida. ¿Cuál es el problema? Que esto no son poblaciones ni manifestaciones individuales, esto es una línea de tiempo. Y yo puedo tener un paciente inicialmente con esa radiografía abajo a la izquierda y en cuestión de minutos tenerlo peleando por la vida con un síndrome de estrés respiratorio severo que requiere manejo en alta dependencia. Entonces, el mensaje es claro, vigile esos pacientes de una manera muy estricta. Y en cuanto a qué pacientes debería yo reanimar o cuándo discontinuar las reanimaciones o las maniobras de reanimación, pues el autor acá nos da una cosa que puede ser muy contraproducente. Y es que él dice, inicia RCP en todo paciente sumergido que lleve menos de 60 minutos. Pero cuando nosotros nos ponemos a evaluar el mismo artículo, nos damos cuenta que por encima de 10 minutos ya hay un 56% de mal desenlace neurológico. Y por encima de 10 minutos y menos de 25, el 88% de los pacientes tendrán un muy mal desenlace neurológico. Y por encima de 25 minutos, el 100% va a tener un severo daño neurológico. Entonces, ¿qué pudo haber hecho o que ese autor llegara a esa conclusión? Pues no se nos olvide que el paciente puede estar en un extremo de clima bajo cero, en un país nórdico, donde se fractura el hielo del lago donde él estaba enseñado a caminar y solo está expuesto al ahogamiento y está expuesto a la hipotermia, pero muy seguramente también a un equipo de respuesta que tiene unas herramientas y una tecnología muy superior. Entonces, exponer eso a nuestra población hay que tomarlo con mucha delicadeza y mucha sutileza. Y finalmente, ¿qué nos dicen los australianos que también están enseñados a hacer muchas maniobras de reanimación en población ahogada? Es un país costero, ¿cierto? Y ellos dicen, ¿qué no debe hacer usted cuando el paciente usted lo está reanimando en el contexto de un ahogamiento? Y le dicen, si el paciente ya respira, se está protegiendo, usted no se va a poner a limpiarle la cavidad, no le va a meter los dedos a la boca, lo va a poner en una posición de recuperación y espere y vigile cómo va evolucionando ese paciente. No haga Heimlich, no haga el Heimlich cuando el paciente esté acostado y no le haga compresiones abdominales. Déjelo que se recupere mientras llega el personal encargado o el APH de hacer el traslado a una institución. Que los pacientes vomitan, que está vomitando mucho. Ellos que nos dicen, que nos comparten de su experiencia. El 86% de los pacientes que van a requerir compresiones o ventilaciones, si responden a eso inicialmente, van a vomitar, van a toser, se van a proteger. Esos son señales de vida, ¿cierto? Entonces nosotros no deberíamos interrumpir ese proceso intentando hacer algo más allá de lo que no es necesario. Y ya para entrar en cierre, pues en aras del tiempo, pues quise hablar de la población que sufre una hipotermia accidental, ¿cierto? Definida como esa caída involuntaria de la temperatura por debajo de los 35 grados. Y acá empezamos a entender un principio fisiológico que me llamó mucho la atención y por eso quise introducir esta población especial en esta revisión, porque la temperatura a medida que va disminuyendo va a generar una caída progresiva de la función vital. O sea, eso es igual a una caída en el consumo de oxígeno en todo el organismo, incluso en estructuras como el sistema nervioso que no tiene la capacidad de aguantar bien esas abstinencias de aporte energético. Entonces, hay autores que se han propuesto, incluso se han atrevido a clasificar la hipotermia en escenarios, por hallazgos clínicos, por niveles de temperatura central, ¿sí? Y sabemos que eso no lo podemos tomar
muy rígidos ni ser muy psicorrígidos con eso. Lo que sí podemos concluir de esos estudios y esas publicaciones es que cuando usted ya se afronta a un paciente con una temperatura de 32 grados o menos, hay un riesgo multiplicado y exponencial de hacer una parada cardíaca. Y que cuando el paciente toca los 30 grados centígrados, la percepción de signos vitales es muy difícil. Y si uno ve lo que ellos describen, ese es un paciente muerto, entonces no hay reactividad pupilar o están dilatadas, el electrocardiograma está en asistolia, los pulsos están ausentes y nosotros declaramos ese paciente como que falleció. Y vamos a ver que ellos nos dan una recomendación diferente. Por cada grado centígrado que el cuerpo se enfría debajo de esa temperatura, el consumo de oxígeno cae muchísimo más. O sea, estamos hablando de que se está protegiendo de una u otra manera. Y algo muy interesante, diferente a las pacientes que sufren hipoxia, es que el primer ritmo de paro suele ser asistolia en el 48% de los casos. El otro porcentaje puede ser un ritmo desfibrilable, o sea que nos podemos encontrar uno de cada dos pacientes con cualquiera de estos dos escenarios. Y lo más importante es que aunque sean paros no presenciados, muy seguramente van a tener una buena probabilidad de recuperación neurológica, supervivencias muy altas, pero esto es lo mismo que nos ha enseñado, por ejemplo, el doctor Santiago. ¿Qué personal APH es el entrenado para hacer ese primer contacto? ¿Qué transporte fue? ¿Fue aéreo? ¿Fue marítimo? ¿En qué circunstancias nos va a llegar ese paciente para nosotros tomar esa decisión? Y hay un concepto muy interesante en el contexto de la hipotermia, que es el corazón hipotérmico. Lastimosamente, como muchos escenarios en la población de reanimación, la evidencia científica o de alto peso va a ser muy pobre, ¿cierto? No vamos a someter un grupo de pacientes a hipotermias voluntarias a ver cómo paran y cómo los vamos a sacar de esa situación. Empecemos por ese dilema. Pero lo que sí se logró ver en modelos tal vez de animales o en algunos escenarios donde la hipotermia es muy común y hay que reanimar grandes volúmenes de estos pacientes, es que se pierde la efectividad y la respuesta a los fármacos que nosotros usamos durante el proceso de reanimación y que también hay una alteración y una respuesta al estímulo eléctrico y a la misma desfibrilación, porque ese metabolismo celular está enlentecido, está hipotérmico, está dormido, ¿cierto? Está buscando ya un punto de no retorno. Y eso incluso puede hacer que los medicamentos que nosotros usamos o, no, o creemos que podemos usar como los usamos en un RCP avanzado en la población general, pues empiecen a hacer manifestaciones tóxicas y nos empeoren el desenlace del paciente finalmente. Entonces, ¿qué nos dicen? Vea, usted usa la adrenalina y esto aumenta la perfusión coronaria, pero mire que en los pacientes hipotérmicos no va a impactar en mortalidad. Usted usa la miodarona porque tiene miedo de que ese paciente le haga otra vez un ritmo desfibrilable, pero su efecto se perdió drásticamente y el paciente con o sin amiodarona podría tener necesidad de otra vez terapia eléctrica porque va a volver a hacer esa arritmia. Y los vasopresores que nos ayudan a sostener esas presiones de perfusión en ese paciente que todavía está aturdido, etcétera, puede empezar a hacer manifestaciones tóxicas. Entonces el paciente hace una arritmia y empieza usted a usar, a ver que realmente es un escenario interesante porque cambian todos los parámetros que podemos conocer aplicables en el RCP a la población en general. Pero lo que sí nos dicen es, y esto es una conclusión muy personal, si usted necesita ponerle sangre a un paciente que está perdiendo volumen a 2 manos, pues entonces si usted tiene un paciente que está hipotérmico, lo más seguro es que responda una vez le empiece usted a recuperar temperatura. Y si está en un escenario de reanimación, porque se declaró un código azul ya formal, pues entonces usted, aparte de todo lo que ya sabe hacer, tiene que preocuparse por subir esa temperatura y ya sabe que debe espaciar esos medicamentos como lo usa normalmente. Espacielo a usar la adrenalina cada 6, cada 10 minutos y mire cómo está respondiendo. Pero el objetivo acá es recuperar temperatura. Que tenemos a la mano suero fisiológico que podemos calentar para ponerle al paciente de manera adicional y ayudarle a que mejore la temperatura, lo podemos hacer. Cuidado con las quemaduras por contacto, ¿cierto? Es un escenario muy exigente, de mucho estrés, se nos olvidan esas cosas, el paciente después nos cae encima la ley porque le generamos quemaduras importantes. Que la hipotermia es severa, o perdón, es moderada, pues podemos, y si tenemos el recurso,
hipertérmico o hipotérmico. En el caso de estos escenarios lo vamos a usar con el color plateado hacia el exterior. Y mensaje importante, entonces no consideremos ni declaremos muerto ese paciente que pudiera estar hipotérmico sin que nosotros le hayamos proporcionado calor. Obviamente, esto es una recomendación que debemos aplicar con mucho cuidado. Y miren que esto es algo que quería compartirles. No pretendo muchos protocolos para muchos escenarios y poblaciones especiales, pero mire que ellos incluso dicen acá en el contexto de la hipotermia que si usted le traen un paciente muy bien transportado y muy bien reanimado, pero usted va y mira y tiene la boca llena de hielo, barro, etcétera, déjelo quieto si está en el contexto de un ritmo de paro, porque muy seguramente todos los sucesos fisiológicos el paciente no los pudo tolerar bien y es un desenlace muy malo si muy seguramente usted va a reanimar a ese paciente. Y algo que me llamó también la atención es ese segundo párrafo que dice acá en ese bloque, y es que, por ejemplo, los europeos dicen que cuando el paciente tiene una temperatura menor a 30 grados centígrados, ellos por lo general eh, dejan el uso de los medicamentos como la epinefrina para el escenario cuando ya el paciente haya recuperado temperatura. Y si hay que hacer descargas secuenciales para sacar el ritmo desfibrilable, lo hacen porque para ellos ese concepto fisiológico de corazón hipotérmico es fuerte, lo que no sugieren las guías americanas. Ellos dicen, no, nosotros sí usamos el RCP como lo comentamos y lo enseñamos, pero siempre teniendo presente espaciar las dosis, pero no hacemos esas descargas así tan seguidas y vemos cómo el paciente responde. Son academias, son escuelas, cada uno tiene sus poblaciones y son fuertes en esos desenlaces. Nosotros también podemos hacer mano de eso. Entonces, estas son mis conclusiones, realmente mensajes para llevar a la casa y creo que son muy concretas realmente y son 5 mensajes fundamentales. Lo primero es que nosotros vamos a hacer un chequeo y vamos a hacer una aproximación de ese paciente o de la escena donde está ese paciente y vamos a usar el ABCD que conocemos y lo vamos a modificar según las necesidades de esa población, ¿cierto? Vamos a hacer, primero que todo, entender que asegurar la cena se vuelve una prioridad en estos escenarios. Vamos a tratar la necesidad del paciente según los algoritmos que conocemos. No vamos a perder el tiempo ni vamos a generar interrupciones. Optimizaremos la oxigenación cuando sea necesario, haciendo uso de los recursos con los que contamos. Ese no es el momento de nosotros empezar a pedir cosas que no sabemos que existen, porque vamos a alterar todo el orden de nuestro equipo de trabajo. Vamos a priorizar las causas reversibles, eso es mandatorio en cualquier paciente que esté en un ritmo de paro. Vamos a modificar la CLS, lo que nos ha enseñado esos algoritmos para el beneficio de la situación y el paciente, y vamos a considerar, según donde estemos, la necesidad de una intervención multidisciplinaria o, por qué no, en algún momento o en algún futuro, el uso de equipos de reanimación extracorpórea. Eso era lo que quería compartir con ustedes acerca de este tema que me pareció muy interesante. Muchas gracias por su asistencia en este horario y por acompañarnos en las revisiones que tenemos programadas todos los miércoles por este mismo canal, y que nos acompañen, por favor, en la medida de lo posible el próximo miércoles sobre un tema también muy interesante que es el trauma vascular y de extremidades.